En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, esta serie que nos ha enseñado mucho, la respuesta. Y concretamente, dentro de este gran marco de la respuesta, vemos aquí, estamos compartiendo la historia de Nehemías, que tiene que ver con la respuesta. En Nehemías lo vemos todo. La respuesta ante Dios, la respuesta ante el rey en su momento, la respuesta ante mi propio pueblo, la respuesta ante los enemigos externos, los internos, bueno, frente a situaciones, tanto que podemos aprender. Así que la respuesta frente a todo, entendemos aquí en Nehemías. Quiero pedirles que ahora me acompañen en Nehemías capítulo 8. El día de ayer estamos viendo el capítulo 6, pasemos al capítulo 8. Ya no olvidemos que el muro ya quedó terminada, la obra. Pero ahora viene una situación ya concretamente interna. Vemos en el versículo 1. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esdras era un escriba, o sea, era un sacerdote. Entonces trae la palabra de Dios, que trajese el libro de la ley, o sea, la Biblia, la cual Dios había dado a su pueblo, así como Dios nos ha dado esto a nosotros. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Bueno, este es un tema al cual lo estaremos compartiendo también de una manera muy, muy específica ya próximamente. Versículo 3. Y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que puedan entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Algo interesante, vamos a leer la Biblia. Pero, ¿de qué manera lo vamos a hacer? No podemos escuchar la palabra de Dios siendo un poco redundante, oidores olvidadizos, como lo entenderíamos nosotros ya en el Nuevo Testamento. No, ¿cómo hay que escuchar la palabra de Dios? Algo interesante, pues se juntó todo el pueblo. Hay que hacerlo, sí, en unidad, pero también con una gran disposición. Estaban allí, ellos en la plaza. Todos los que tenían entendimiento estaban allí. Bueno, seguramente también había niños y demás, pero bueno, los que tienen, los que podían entender. Y los hijos de todo el pueblo, dice, estaban atentos. ¿Qué tengo que hacer? Pues siempre estar atento a lo que Dios tiene para mí, siempre. Estar atento a lo que me gusta. Hay cosas que no me gustan, solamente la palabra de Dios para mí, porque claro, yo soy yo a mi parecer, porque quiero hacer las cosas a mi estilo, a mi manera, quiero responder como yo quiero, pero hay que estar siempre atento. Que sus hijos estén atentos a la Biblia, a la palabra de Dios. Versículo 6, bueno, adelantándonos un poco, dice, bendijo entonces Esdras a Dios, a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Cuál es la respuesta del pueblo frente a la palabra de Dios? Y cuando Dios, claro, cuando Dios es exaltado allí, representaron las palabras de Esdras, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Mira la respuesta del pueblo. ¿Cómo respondió? Así sea. ¿Frente a qué? Frente a la palabra de Dios, la cual ellos estaban ahí estaban atentos siempre. Su oído estaba allí, estaba presto a oír la palabra de Dios. Alzando sus manos, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cómo he de responder yo cada vez que oiga la palabra de Dios? Cada vez que Dios me habla por medio de ella, pues siempre hay que decir, sí, Señor. Amén quiere decir, así sea. Amén quiere decir, sí, Dios. Esto lo acepto para mi vida. Esto es irrefutable, Dios. Aquí está, yo lo acepto. Puede que yo tenga inquietudes, puede que yo tenga preguntas. Claro que sí, en la palabra de Dios lo vemos. Pero finalmente, mi respuesta es amén. Alzar mis manos a Dios para decirle a Él, como Esdras, Dios grande, humillarme ante Dios, porque, claro, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, adorarle al único Rey, ante quien he de inclinarme. Versículo 8, y es algo que me llama la atención, decía, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, leían claramente. Entonces para ellos era muy claro lo que Dios les hablaba ahí en la palabra.
Y decían y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura, poner sentido. Y aquí yo quiero resaltar este tema. ¿Cómo he de actuar? ¿Cómo he de responder frente a la palabra de Dios? Sí, con un amén, con un así es. Esto es para mi vida. Esto es incontrovertible. Esto yo no puedo hacer otra cosa sino decir amén, alzando mis manos, sí, humillarme, adorando a Dios, porque a eso me lleva la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Ponerle sentido. ¿Usted le pone sentido a la palabra de Dios o simplemente la lee? Porque Dios le habla. Entonces usted está leyendo. Voy a hacer aquí pues un poco redundante mis términos. Bueno, usted la lee con sus ojos, claro. Pero ¿saben lo que voy a hacer? Oírla. Entiéndase, nuevamente redundante, con mis oídos. Cuando usted la está leyendo, haga de cuenta que Dios es el que le está hablando a usted. Haga de cuenta, no, es que es así. Y póngale sentido, de modo que entendiese en la lectura. Entonces, cuando usted va a ella, usted está atento a la palabra de Dios. Su respuesta, ¿cuál va a ser? Va a ser esta. Entonces va a ver la palabra de Dios claramente y va a ponerle sentido. Esa va a ser su respuesta, ponerle sentido. De modo que usted la entiende y póngale sentido a su vida, aplíquela para su vida y entienda la lectura. Cuando yo le pongo sentido, entiendo su lectura. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que habían enseñado, habían entendido. Nuevamente, hay que entender, hay que entender, pero para entender hay que ponerle sentido, me dice el versículo 8. Hay que leer claramente la palabra de Dios, oírla, estar atento siempre a lo que Dios tiene para usted. Póngale sentido, de esto se trata. ¿Y qué tiene que hacerlo? Es que yo no entiendo, pero póngale sentido, aplícalo para su vida. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Ah, no, es que pensamos que la palabra tiene que ver con todo el mundo, menos conmigo. Ay, sí, Señor, esto, ojalá que esto lo entendiese tal. Ay, esto, ojalá que esto, pues no, que alguien le compartiera esto. Ay, tengo que compartirle esto a este porque, uy, no, este es terrible. Ah, mis hijos, ojalá mis hijos, voy a dejarle este pasaje a mis hijos para, primero tengo que ponerle sentido a mi vida. Y entonces voy a entender la lectura. Y esto va a causar gozo en mi vida, dice el versículo 12. Siempre va a causar eso en mi vida. Primera de Tesalonicenses 2:13, dice aquí Pablo en su carta. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Le pongo sentido a la palabra de Dios cuando la recibo, no como palabra de hombres, sino como palabra de verdad, sino como la única verdad. La palabra de Dios no puede ser, la Biblia no puede ser para mí como un libro cualquiera, no. La Biblia significa el libro, es que es el libro. Entonces, la única manera que yo le pongo sentido es siempre entendiendo que esta es la palabra de Dios en mi vida, que es palabra según es en verdad y no es palabra de hombres. Cuidado con eso. Cuando le pongo sentido, la palabra de Dios actúa en mí. Miren, ¿qué es eso? ¿Usted quiere que la palabra de Dios actúe en su vida? Pues póngale sentido a esto. Póngale sentido a cada coma, a cada punto de la palabra de Dios. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto ocurrió cuando Pablo estaba en una ciudad llamada Éfeso. O sea, es necesario que la palabra de Dios crezca en mí. Y pues solo se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo crezca y que yo mengue. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Y la única manera como Cristo crece en mí es que su palabra crezca en mí. O sea, como dice Hechos 19:20 literalmente, que prevalezca poderosamente la palabra del Señor en mi vida. Y solo va a crecer poderosamente en mi vida cuando yo le pongo sentido a la palabra de Dios, porque solamente así la voy a entender. Y por supuesto, eso causa regocijo en mí. En los tiempos del libro de los Hechos, había un gran personaje llamado Esteban. Pues estamos comenzando ahí en los libros de los hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo de Dios en los apóstoles, Esteban. Algunos dicen que el primer mártir, bueno, independiente de cómo lo relacionemos, Esteban. Entonces, ¿qué me dice? Que estaban descuidando el servicio a la gente. Y designan a unos hombres, entre ellos Esteban, para que vaya, sirva las mesas, esté con la gente, mientras los discípulos están ahí compartiendo la palabra. Pero,
Vean qué importante esto. Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que la palabra de Dios crezca siempre. Pero, claro, los discípulos se multiplicaban. La gente comenzaba a obedecer a la fe, a la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál fue el secreto de todo ello? Crecía la palabra del Señor. ¿Quién hizo posible que eso sucediera? Esteban. Él estaba allí de mesa en mesa sirviendo a la gente, pero hablándoles a ellos. Cuando Esteban comenzó su ministerio de servirle a la gente, bueno, eso es el diácono, digámoslo así, pero de servirle a la gente, fue designado para ello. Un hombre que me hizo la palabra de Dios, que era lleno del Espíritu Santo, que era un hombre lleno de fe, entre otras características. Es un hombre que él allí compartía y la gente, obviamente deducimos, le ponía sentido y crecía la palabra del Señor. Y por eso es con una multiplicación maravillosa. Póngale sentido a su palabra, a la palabra de Dios, que sea su respuesta cada vez que usted le busca a Dios cada mañana y lee la Biblia. Vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, nos presentamos delante de ti en este día. Y cada día yo quiero presentarme delante de ti, Dios, allí, buscándote a ti, buscando tu palabra. Pero sabiendo, Dios, siempre, teniendo en cuenta, teniendo claro algo. Y es que tu palabra no es palabra de hombres, sino, según es en verdad, es la palabra de Dios. Yo no puedo acercarme a ella como cualquier palabra de hombres. No, Dios. Y ahora, Señor, permíteme leer todos los días tu palabra claramente. Ponerle sentido, dígale a Dios, a tu palabra. Ponerle sentido. Para que esta manera yo lo pueda entender. Y con entendimiento en tu palabra, esto causa, como dice tu palabra, alegría y regocijo en mi vida. Por eso todos los días, a tu palabra y a ti te digo, amén. O sea, así sea para mí, para mi vida. Que tú crezcas y que tu palabra crezca en mi vida todos los días y que yo mengue. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos, mi Señor y Dios, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día para que se divulgue pues mucho más todavía. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la espléndida Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta antes de despedirse de nosotros. Ahí en su dispositivo, por supuesto, si este programa pues ha sido útil para usted. Nos encontramos nuevamente mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.